Hola a todos, yo soy el Guerrero Azul 12 y hoy no vengo a hablarte de una aplicación cualquiera, vengo a hablarte de Amino, la que muchos recuerdan, la que otros ya borraron de la memoria y la que sin exagerar marcó a toda una generación de internet. Y antes de que alguien lo diga, no hago este video porque esté de moda hablar del cierre de Amino, tampoco lo hago porque seguramente ya hay 20 videos más del tema, que la verdad no tengo idea, no acostumbro ver videos. Lo hago por una razón mucho más simple y personal, yo vengo de ahí. Yo fui miembro, curador, líder agente, comité de bienvenida. Básicamente, me faltó ser el servidor. Amino no fue solo una aplicación que ya no está, fue un lugar donde muchos aprendimos a escribir, a moderar, a crear comunidades, a conocer gente, a discutir, a reconciliarnos y sí, también a vivir el drama digital en su máxima expresión. Así que no, este no es solo un video para decir Amino murió, este es un video para contar qué fue, qué significó y por qué, aunque hoy ya no existe como antes, dejó huella en todos los que pasamos por ahí. Y ahora viene el momento incómodo, la pregunta que siempre ronda mi cabeza cuando empiezo un nuevo video. ¿Confío en que se van a quedar hasta el final? Pues digamos que confío con cautela, como quien confía en una aplicación que dice mejoras de estabilidad y luego se cae igual. Si estuviste en Amino, este video es para ti, y si no, tal vez descubras por qué tantos todavía dicen yo vengo de Amino. Para entender qué fue Amino, primero hay que entender por qué existió. Amino no nació como una red social más con filtros bonitos y gente fingiendo vidas perfectas. Nació de una idea peligrosamente simple, juntar a personas que aman lo mismo y darles un lugar propio. Jin Wang y Ben Anderson vieron eso claro después de pasar por convenciones, donde todos estaban obsesionados con un tema, pero solo por unos días. La pregunta era obvia, ¿por qué no hacer esa convención permanente, digital y portátil? Así empezó todo. Amino nació para ser un refugio, no un escaparate. Amino fue una red social basada en intereses, no en personas. No importaba quién eras, importaba qué te gustaba: anime, videojuegos, arte, escritura, ciencia ficción, fandoms imposibles, todo tenía su propio espacio. Cada comunidad era un pequeño mundo con reglas, líderes, curadores y su propio caos controlado. No entrabas diciendo a ver qué hay, entrabas a pertenecer, y eso en internet es oro puro. Al inicio, Amino no era una sola aplicación, era un Frankenstein de aplicaciones separadas, cada una dedicada a un tema distinto. Incómodo, sí, pero funcionaba. Con el tiempo, todo se unificó en una sola plataforma bajo Narvi Inc. Y ahí fue cuando explotó. De repente tenías chats, blogs, encuestas, wikis, eventos, roles y horas de tu vida desapareciendo sin que te dieras cuenta. Amino entendió algo clave antes que muchos: el celular ya era el centro del internet y ellos llegaron justo a tiempo. Durante su mejor época, Amino creció como si nadie estuviera supervisando el experimento. Millones de comunidades, millones de usuarios y una sensación constante de que si te gustaba algo, ahí había gente como tú. Para muchos fue su primer espacio creativo real, donde escribieron por primera vez, moderaron por primera vez, lideraron por primera vez. No era perfecta, pero era hogar.
Claro, no todo era hermoso, con el crecimiento llegaron los problemas, moderación desigual, contenido inapropiado, en comunidades con menores, gente usando los chats con intenciones nada sanas, bots, spam, lo típico cuando una plataforma crece más rápido de lo que puede controlarse. A eso súmale anuncios cada vez más invasivos y funciones de pago que parecían más interesadas en exprimir usuarios que en arreglar bugs. Spoiler, eso nunca termina bien. En 2021, Amino fue adquirida por Media Lab y aquí es donde la historia empieza a oler raro. Las prioridades cambiaron, menos desarrollo, más monetización, menos comunicación, más silencio, los bugs se multiplicaron, el soporte desapareció y la paciencia de los usuarios se agotó. Amino no murió de golpe, se fue desangrando lentamente mientras la comunidad migraba a Discord, Reddit y otros espacios donde al menos alguien parecía escuchar. Y entonces llegó diciembre de 2025, sin anuncio épico, sin comunicado emotivo, sin gracias por estos años, la aplicación desapareció de las tiendas, los servidores dejaron de responder. Y la página de soporte se esfumó, como si nunca hubiera existido. Amino no cerró la puerta, simplemente apagó la luz y se fue, y eso fue lo que más le dolió a los usuarios. Antes de que alguien se ponga la armadura, saque la espada moral y escriba un comentario en mayúsculas. Aclaremos algo, lo que voy a decir aquí no es un paper académico, no es propaganda corporativa, ni un intento desesperado de romantizar una aplicación caída. Es mi experiencia, la de alguien que estuvo ahí, cuando Amino aún funcionaba, cuando se sentía vivo y cuando empezó a crujir como edificio mal mantenido. Así que no vengo a decir que Amino fue perfecta, vengo a explicar por qué aún con todo fue especial. Si alguien me obliga a señalar una época dorada, sin pensarlo digo 2017 y 2018, no porque fuera un cuento de hadas, sino porque funcionaba. En las comunidades donde yo estuve, el ambiente era sorprendentemente tranquilo. Había bromas, había debates, había desacuerdos, pero no esa guerra constante de egos que hoy parece obligatoria en cualquier red social. Entrabas a Amino después de estudiar o trabajar y no sentías que ibas a pelear con medio mundo, sentías que ibas a descansar. Las conversaciones eran largas, los mensajes privados duraban horas, no era ese intercambio artificial de te dejo un like y desaparezco. Eran charlas reales con gente real, hablando de cosas que realmente les importaban. Amino durante ese tiempo se sentía humano y eso, créeme, es rarísimo en el mundo digital. Aquí va una afirmación fuerte, pero también honesta. Durante sus mejores años, Amino tuvo un sistema de seguridad que muchas plataformas gigantes nunca lograron afinar del todo. El contenido inapropiado se detectaba rápido, y no solo en las publicaciones, sino incluso en chats privados, algo que muchas redes prefieren ignorar porque según ellos no se ve. Durante bastante tiempo, Amino fue un espacio relativamente seguro, especialmente si lo comparas con el caos desatendido de otras plataformas. El problema no fue que nunca existiera la seguridad, sino que con los años se dejó de cuidar. Amino entendió algo que muchas redes nunca captaron. La gente no solo quiere consumir contenido, quiere participar. Aquí no eras un número más, viendo publicaciones infinitas. Podías escribir, comentar, moderar, organizar, crear eventos, dirigir comunidades. Y aunque a algunos se les subió el poder a la cabeza, como a cierto presidente que ha sido tendencia estos días, la idea original no era crear dictadores digitales, sino comunidades autogestionadas. Muchos aprendieron ahí, cosas que no te enseñan en ningún salón de clases, cómo organizar personas, cómo mediar conflictos, cómo tomar decisiones pensando en un grupo y no solo en uno mismo. Para muchos, Amino fue su primer contacto con el liderazgo real.
Esto incomoda a los cínicos, pero es verdad. Muchas relaciones en Amino fueron reales, amistades profundas, personas que estuvieron ahí cuando afuera las cosas no iban bien. Algunos conocieron a sus parejas, otros se enamoraron por primera vez, otros simplemente encontraron a alguien que los escuchó sin juzgar. ¿Hubo dramas? Claro. ¿Engaños? También. ¿Finales feos? Más de los que quisiéramos, pero los sentimientos fueron reales. Amino era un multiverso en toda regla: anime, series, videojuegos, películas, libros, dibujo, música, idiomas, comunidades de estudio, ayuda escolar, lo que se te ocurriera. Si te gustaba algo, ahí había alguien igual o más obsesionado que tú, y eso genera creatividad pura. Esto no es exageración nostálgica, muchos aprendimos más en Amino que en la escuela. Había tareas imposibles que algún usuario con nombre ridículo como Goku Super Saiyajin 1000 resolvía paso a paso, sin burlarse, sin humillarte y sin cobrarte nada más que unas cuantas Amino Coins, e incluso algunas veces lo hacía totalmente gratis. Los chats de rol merecen mención especial. Zombies, ciudades, academias, hoteles, tabernas, espacios donde podías ser alguien más sin dejar de ser tú. Para mí, la cantina del Escorpión Dorado en la comunidad de los Caballeros del Zodiaco siempre será legendaria. No era perder el tiempo, era construir historias juntos, improvisar, crear mundos compartidos. Claro, hubo problemas con menores y adultos, sí, ocurrieron cosas graves, no lo voy a negar, pero tampoco es honesto decir que Amino fue culpable al 100%, una aplicación no reemplaza la supervisión parental. Durante mucho tiempo, Amino sí tuvo sistemas para prevenir y actuar. El problema fue cuando esos sistemas se abandonaron. La responsabilidad siempre fue compartida, aunque a internet le guste señalar con un solo dedo. Amino fue especial porque entendió algo básico al principio: las personas no son números, son comunidades, cosa que luego olvidó, pero durante un tiempo permitió soñar, crear, aprender, equivocarse y volver a intentar. No brilló por ser perfecta, sino por entender a su gente. Aquí voy a hablar de mí en Amino porque sí, lo recuerdo todo sorprendentemente bien, cortesía del famoso Palacio de la Memoria, ese lugar donde el cerebro guarda recuerdos importantes. Si quieres saltarte esta parte, no pasa nada, el minuto aparece en pantalla, si te quedas perfecto, porque vamos a navegar entre nostalgia, creatividad y momentos que solo tienen sentido si viviste Amino cuando estaba vivo de verdad. Aunque suene raro, mi historia con Amino no empezó con un celular en la mano, empezó en la vida real. Estaba en casa de un amigo, llamémosle G, porque los nombres reales traen problemas, y la conversación, como buena charla adolescente, terminó derivando en creepypastas. En ese tiempo yo empezaba a escribir las mías, aún las conservo, aún escribo, y si algún día quieren que las traiga al canal, ya saben, déjenlo en los comentarios. El problema era simple, tenía historias, pero no tenía dónde publicarlas, y entonces apareció ese nombre que en ese momento no significaba nada, pero después significó mucho: Amino. En aquel entonces, las comunidades eran aplicaciones independientes, nada de una sola aplicación centralizada. Descargué creepypastas Amino casi sin pensarlo, y ahí empezó todo, alrededor de 2017. Mi primer nombre fue Creepypasta 12, no era épico, pero cumplía su función como una cuchara, simple y efectiva. Publicaba historias, leía las de otros, recibía comentarios, críticas y apoyo. No había prisa ni presión, solo gente con el mismo interés compartiendo ideas. Con el tiempo mis intereses se expandieron, el terror seguía ahí, pero empezaron a llamarme los videojuegos, sobre todo los retro. Entré a una comunidad pequeña y tranquila, y ahí conocí a Alas Libres.
Un buen amigo, de esos que no necesitan hablar a diario para importar. Hace años que no sé nada de él, pero si esto llega a sus ojos, espero que esté bien. En esa etapa cambié mi nombre a SkyBlue12 y por primera vez sentí que Amino no era solo una aplicación, sino un lugar donde podía crecer. Incluso creé mi propia comunidad, fans de los videojuegos. No era enorme, pero funcionaba y eso era más que suficiente. Por motivos personales, me fui de Amino, no fue drama ni enojo, fue la vida real, tocando la puerta. Pasaron los años hasta que llegó el 2020 y con él la pandemia. Volví a Amino y lo que encontré fue una mezcla extraña. Algunas cosas habían mejorado, otras digamos que no. Las Amino Coins estaban por todas partes y cosas que antes se hacían por gusto, ahora parecían tener precio. Aún así me adapté, siempre lo hago. Esta vez entré a una comunidad de anime y lo hice con un nombre que ya no cambiaría, Guerrero Azul 12. La primera persona con la que hablé fue Ava, que necesitaba ayuda para un doblaje. Me ofrecí y ella me asignó a un personaje llamado Santana. Sin planearlo, me metí de lleno en el rol de texto para crear la narrativa del proyecto. Ahí conocí a Tommy, fan de los videojuegos y de Sonic. Después llegué a una de las etapas más intensas de mi tiempo en Amino, la comunidad de los Caballeros del Zodiaco. Hice de todo, dibujos, blogs, wikis, encuestas, chats, torneos de rol. Gané concursos, fui curador honorario, VIP, parte del staff. De muchas de esas cosas tomé capturas que ahora estás viendo y ahí conocí a Akari, alguien que hoy es muy importante para mí. Entre tantas anécdotas, hay algunas que se quedaron grabadas. La cantina El Escorpión Dorado, por ejemplo, un chat de rol legendario. Andrew era el cantinero, experto en la bebida Requiem y en morir de formas creativas. Todo el mundo pasó por ahí, al menos una vez. Los duelos de rol eran constantes, nunca tuve maestro, aprendí a golpes narrativos, mis enfrentamientos con Seafik eran intensos, Akari me venció en nuestro primer combate y los darks de la comunidad, Thanatos, Hypnos, Alon y Zack, eran temidos, al menos según ellos. En la comunidad de roleplay más grande de Amino conocí a Honey, tenía un chat de rol de zombies mejor estructurado que muchas obras de ficción. Ubicaciones claras, enemigos detallados, mecánicas de exploración y combate tan bien hechas que parecían un videojuego, pero por chat. Y para cerrar este viaje personal, fue en Amino donde este canal empezó a tomar forma. En 2018 compartí mis primeros videos en comunidades que lo permitían y poco a poco llegué a los 200 suscriptores. Amino no fue una aplicación perfecta, pero fue real y mi identidad como Guerrero Azul 12 no existiría tal como es ahora sin todo lo que vivía ahí. Investigué a Amino como se investiga a un paciente que ya no tiene pulso, no para reanimarlo, sino para entender de qué murió, no desde la nostalgia, sino desde algo más sutil y menos sentimental, la realidad. Recordar está bien, entender por qué algo no vuelve es mejor, y aceptar eso es madurar, aunque duela un poco. Amino ya no existe como plataforma funcional, eso es un hecho, los servidores se cayeron, la aplicación murió y Media Lab sigue con su vida como si nada, pero internet tiene una costumbre molesta, no olvida tan fácil. Investigando comunidades, foros y especialmente Reddit, encontré algo que confirma una verdad incómoda. Amino no está vivo, pero tampoco está completamente muerto. Existe un archivo de Amino donde aún se conservan fragmentos de comunidades antiguas. No es una resurrección, es un cementerio bien cuidado. En mi caso, una de mis comunidades sigue ahí. No habla, no crece y no responde, pero existe. Aquí viene la parte interesante, cuando una plataforma muere y nadie intenta copiarla, es porque no valió la pena. Cuando muere y aparecen desarrolladores intentando recrear algo parecido, es porque dejó huella.
Y sí, hay un usuario trabajando en una alternativa inspirada en Amino, no milagros, no promesas mesiánicas, código real y betas pequeñas. Eso dice algo importante, Amino no era solo una aplicación, era una idea. Y esa idea sigue rondando, murió el cuerpo, no el concepto. También hay intentos más emotivos, grupos que quieren revivir Amino, incluso invitando a desarrolladores a colaborar. Y aquí aclaro, no es oficial, no es Media Lab, no hay garantías. Es gente que amó tanto la plataforma que se niega a aceptar el certificado de defunción. Entre las alternativas actuales, hay plataformas que no intentan ser el nuevo Facebook, intentan algo más peligroso, comunidades reales, Kyodo es una de ellas. No es Amino, pero claramente camina en esa dirección donde importan los nichos y los círculos pequeños. No es publicidad, nadie me paga, si alguien quiere hacerlo que me llame, pero el punto es este, cuando aparecen plataformas así, es porque hay un hueco y Amino dejó uno enorme. Y ahora voy a ser honesto, yo mismo he considerado crear algo inspirado en Amino, no una copia, no un clon barato, una reinterpretación. Soy programador, tengo herramientas, ideas y la experiencia de haber sido un usuario real, no solo espectador. No es una promesa, no es un anuncio, es una posibilidad. Y si algún día ocurre, no será solo código, será gente. Porque ese fue siempre el verdadero motor de Amino, las personas creando cosas absurdas, geniales y caóticas juntas. Amino puede volver oficialmente, pues la respuesta técnica es sí, la respuesta honesta es no. Media Lab podría vender Amino, pero nadie compra una red social muerta, requeriría inversión brutal, reconstrucción total y cero garantía de éxito, y pagar colectivamente entre usuarios es todavía peor. Muchos eran menores, otros no pueden, otros no quieren, y con razón, pagar por algo que no volverá a ser lo que fue, es como comprar flores para un funeral que ya terminó. Media Lab nunca escuchó a sus usuarios cuando Amino estaba vivo. Pensar que lo harían ahora es fe y no del tipo sano. Amino no va a regresar, y no porque no se pueda, sino porque ya no debe. En la ficción siempre preguntamos lo mismo, ¿por qué no lo reviven? ¿Por qué Saori no lo trae de vuelta? ¿Por qué Castiel no trae su alma de regreso? Porque su muerte sirve para que los demás crezcan. Amino ya cumplió su función, fue refugio, escuela, escenario y laboratorio social para millones. Lo que venga ahora depende de nosotros, no de una aplicación. El verdadero legado no es la plataforma, no son los servidores, no es el logo. El legado de Amino somos nosotros, lo que aprendimos, lo que creamos, lo que nos llevamos cuando cerramos sesión por última vez. Y honestamente, eso vale más que cualquier resurrección forzada. Antes de irte, aviso algo desde ya. Al final de esta despedida voy a decir una cosa importante, así que quédate un momento, no te vayas como chat muerto a las 3 de la mañana. Primero, gracias por quedarte hasta aquí, por ver el video completo y por compartir este viaje entre recuerdos. Ahora, el ritual obligatorio del algoritmo, dale like, no cuesta nada, no duele y a mí me ayuda muchísimo más de lo que crees. Comenta qué opinas, si tú también estuviste en Amino, qué comunidad marcó tu vida o qué otro video te gustaría ver después. Comparte el video con tus amigos que estuvieron en Amino, con alguien que debería escuchar esta historia en tus redes, por correo, por paloma mensajera o grábalo en un pergamino y tíralo desde la montaña, lo que te quede más cómodo. Y por supuesto, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Yo soy el Guerrero Azul 12 y nos vemos en el próximo video, a menos que termine convertido en una captura estática dentro de un archivo de Amino que alguien encuentre dentro de 10 años. Y ahora, lo que te dije al inicio, lo que sigue después de esta despedida es una canción, la letra es de mi autoría, la escribí para recordar lo que fue Amino, para dejarlo como un bonito recuerdo y sobre todo, para honrar a las personas especiales que conocí ahí, porque algunas cosas no regresan, pero sí merecen ser recordadas.
sueño que cabía en la palma, tras un cristal que brillaba al anochecer. Se alzaron torres hechas de palabras y pergaminos que enseñaban a creer. Allí juramos historias al viento, alzamos estandartes con tinta y pasión, y entre risas, disputas y promesas forjamos algo más fuerte que el honor. No fue perfecto, nunca lo fue, pero era nuestro lugar, un refugio entre mundos donde aprendimos a nombrar. Lloramos, reímos, caímos en llamas, nos perdimos mil veces y volvimos a empezar. Amamos con fuerza, luchamos con alma y todo eso vive, no se va a borrar. Aunque el reino se apague en la niebla del tiempo, los lazos no saben desaparecer. Algún día en otro cielo volveremos a encontrarnos otra vez. En plazas llenas de voces nocturnas, con juramentos escritos a medianoche, se alzaban consejos, duelos y torneos, plumas, pinceles y sueños veloces. Hubo bardos, sabios y cronistas, artistas que pintaron su verdad, y guerreros que en campos imposibles dejaron su nombre al luchar. Cada historia, cada error, cada risa sin razón fue una chispa en la memoria que hoy arde en el corazón. Lloramos, reímos, gritamos en sombras, nos enojamos, sanamos, volvimos a amar. Fuimos familia sin sangre ni normas, unidos por algo difícil de explicar. Y aunque el reino ya no abra sus puertas, ni las campanas vuelvan a sonar, lo que vivimos no muere, solo aprende a caminar. Si alguna noche dudas del camino, recuerda que el mundo pequeño y fiel, donde bastaba un mensaje para no sentirte solo otra vez. Nada fue en vano, nada se pierde, todo dejó una marca en la piel. Lloramos, reímos, fuimos mil versiones, ángeles, sombras, héroes sin final. Y aunque hoy cierre este libro, la historia no deja de avanzar. En otro reino, en otra vida, con nuevos nombres, el mismo sentir. Cuando el destino vuelva a llamarnos, sé que nos volveremos a reunir.
no es un adiós, es un hasta que el tiempo nos alcance.